Ahora, así como ya vimos la definición de capital, también hay que ver los tipos de capital. Y básicamente son tres, aunque podamos escuchar otros términos, básicamente son tres los términos principales del capital. Es el capital económico, el capital financiero y el capital contable. Vamos a ver cada uno de ellos. El capital económico es uno de los factores de la producción y está representado por los bienes necesarios para producir la riqueza, como por ejemplo, si hablamos de un agricultor que es una persona física, su capital económico es su tractor, son sus herramientas, son las semillas que utiliza para sembrar la tierra y todo lo demás que utilice para producir su riqueza. Si hablamos de una fábrica, pues será la maquinaria, serán las materias primas, las herramientas, los empaques, el transporte y todo lo demás que utilicen para producir riqueza. El capital económico está presente en toda clase de entidades que persiguen no solo el lucro, sino en cualquier tipo de entidades y organizaciones. También existe el capital financiero, es el segundo de ellos. El capital financiero es el dinero que se invierte para que se produzca una renta o un interés. Por ejemplo, si yo invierto en la compra de acciones para obtener utilidades, estoy utilizando capital financiero. Otro ejemplo de capital financiero es el dinero que utilizan los bancos para prestarle dinero a sus clientes y cobrar intereses. Y el tercer tipo, que es el que más nos interesa en este momento, es el capital contable, también llamado capital líquido o capital neto. ¿De qué se compone el capital contable? Básicamente del activo, del pasivo y del capital. Vamos a ver un ejemplo de cómo se obtiene el capital contable. El capital contable es la diferencia entre el activo y el pasivo. Vamos a suponer que yo tengo como persona física ingresos de 2,000 y tengo un pasivo de 1,950. Dijimos que el pasivo pues son mis obligaciones y son mis deudas. Entonces mi capital contable es la diferencia de los 2,000 menos los 1,950 y me queda solamente 50. Ese es mi capital contable. Ahora, ese resultado de capital contable puede ser positivo. El capital contable será positivo cuando el activo sea mayor al pasivo, como en el ejemplo anterior que vimos. Pero también existe el capital contable negativo, que es cuando el activo es menor al pasivo. Si yo tengo de activo 1,900 y mi pasivo es 1,950, entonces estoy teniendo un capital contable negativo de menos 50 que se conoce como pérdida. Cuando se va a fundar una empresa, se requiere de cierto capital y ese tipo de capital se divide en dos, el capital propio y el capital social. Ambos capitales forman el capital contribuido para crear, para constituir la sociedad, la empresa, la asociación, la institución, etcétera. Y es importante conocer la diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a ver primeramente qué es el capital propio. El capital propio es la inversión que hace un solo dueño en la empresa, es decir, yo soy socio de esta empresa y mi capital que voy a ingresar para constituir la empresa es mi capital propio. Así la empresa tenga más socios, cada socio va a tener su capital propio. Es el capital individual de cada socio. Y el capital social es la suma de todos esos capitales individuales o propios de los socios. Capital social lo definimos como la inversión que los socios y accionistas hacen en la empresa constituida bajo una sociedad mercantil. Aquí yo estoy manejando un ejemplo de una empresa que se llama Sigma MX SA. Esta empresa nos va a permitir mostrar un ejemplo de cómo se constituye un capital social. Esta empresa tiene tres socios accionistas y sus aportaciones son las siguientes.
El primer socio se llama Antonio Hernández y está aportando un capital propio de 1,000,000 de pesos. El segundo socio, que se llama Wilson Pérez, está aportando un capital propio de 2,000,000 de pesos. Y el tercer socio se llama Sonia Cruz y también está aportando 2,000,000 de pesos de capital propio. Juntos los tres capitales forman el capital social de esta empresa y es un total de 5,000,000 de pesos. Por lo tanto, el porcentaje de las acciones se reparte de la siguiente forma. Por haber aportado 1,000,000 de pesos, el señor Antonio Hernández es dueño del 20% de las acciones de esta compañía. Por haber aportado 2,000,000 de pesos, el señor Wilson Pérez es dueño del 40% de las acciones de esta compañía. Igualmente, con el tercer socio, Sonia Cruz, es dueña del 40% de las acciones de la compañía. Como podemos ver en este ejemplo, queda demostrado qué es el capital propio, qué es el capital social y cómo esa unión de capitales propios forma el capital social para arrancar una empresa. Ahora, en resumen, hemos visto en este video de capacitación que un activo son los bienes y derechos que ofrecen beneficios económicos a la persona, llámese física o llámese moral. El pasivo es todo lo contrario, son las deudas y las obligaciones que tiene cada persona física o moral. El capital contable es la operación aritmética de resta entre el activo y el pasivo. El resultado es el capital contable y dijimos que podía ser positivo o que podía ser negativo. También vimos el capital económico. El capital económico son todos los bienes necesarios para producir y generar riqueza. Y el capital financiero es el dinero invertido para producir ganancias, renta o un interés. Así que con esta pequeña cápsula, con este pequeño video de capacitación, terminamos el tema de activo, pasivo y capitales. Esperando que te haya gustado, te invitamos a visitar nuestro blog en cphcc.wordpress.com. Ahí tenemos más información para todos ustedes. Y quiero terminar el video con una reflexión importante que dice lo siguiente: hoy en día, la diferencia principal entre ser rico y pobre es el conocimiento. Es decir, que una persona que sabe y conoce tiene más posibilidades de generar más dinero, de ganar más dinero. Y lo que está totalmente comprobado es que la ignorancia aprisiona a las personas. Gracias por escucharnos y por visitar nuestra página de internet www.cphcc.com.mx. Todos los comentarios que quieras hacernos puedes escribirnos a la dirección blog@cphcc.com.mx. Te pedimos que no te pierdas nuestros siguientes videos de capacitación para futuros millonarios. Gracias.